Buenas tardes, buenas siestas. Voy a invitar a Adriana para que se sume. Hola, Hola Adri, ¿cómo estás mi corazón? Hola Ale. pero bien, che, lo logré. Está bueno. Bueno, No, les vamos no a sé dónde contar. largué mis anteojos para ir leyendo los comentarios. Bueno, busca, dale. Busco. Hola Ale. ¿Querés sumarte, Ale? Porque a lo mejor se pone más interesante la charla, mira. Bueno, un poco la idea de este espacio, de este ratito, de este vivo, es para contar un poco qué significa para nosotros cuando decimos hacer escuela de biodanza, ¿no? Porque una escuela, uno tiene asociada la idea de escuela, es el lugar en donde uno va, le enseñan cosas, uno estudia y vive de esa manera en la que le enseñan, ¿no? Como si el aprendizaje o la capacidad de aprender estuviera dada por algo que alguien te da, ¿no? Entonces, un espacio de biodanza en general es un espacio en donde uno va a descubrir. Y en particular una escuela de biodanza es un espacio en donde uno va a descubrir también, ¿sí? No es un espacio en donde te enseñan, sino te inspiran, ¿no? Como a ir descubriendo, a ir investigando, a ir profundizando en esto de qué se trata vivir y cómo es tener una buena vida, ¿no? Biodanza significa bio, vida, danza en el sentido de movimiento, ¿sí? Que va buscando y va descubriendo el sentido de su moverse. Eh, bueno, Adri, mientras te esperaba empecé a hablar un poquito porque si no quedan esos huecos ahí que son horribles después para remontarlos. Pero bueno, preguntarte, bueno, primero presentarte, ¿no? Como la Adri es egresada de la Escuela de Biodanza de Huácaras, pero hace ya 4 años está trabajando dentro del equipo eh, que llevamos adelante el espacio de la escuela. Entonces, bueno, a mí me gustaría preguntarte un poco cómo fue para vos hacer esa escuela. O sea, qué sentido tuvo para vos en tu vida, porque hablar del programa, de los pasos que tiene la escuela, es un poco tedioso. Más vale qué fue pasando, ¿no? En esos primeros 2 años, después qué pasó cuando estudiamos un poco más la metodología, después qué pasó cuando empezaron las prácticas docentes y ahora qué pasa ejerciendo la facilitación, que no es que uno empiece a hacer la escuela porque uno quiere ser facilitador, ¿no? Muchas veces creemos con esta cultura de educarnos y de tener certificados y de ser profesionales en un montón de cosas, que vamos por ahí. En el espacio de danza vamos por otro lado, ¿no? Entonces, ¿te gustaría contar un poquito tu experiencia? Bueno, me hiciste una cantidad de preguntas inmensa y soy toda sonrisas porque la verdad que es muy hermoso. Sobre todo porque lo primero que se descubre lo primero que yo descubrí, voy a hablar en primera persona, cuando llegué a la escuela de biodanza, es esto que vos decís, y se descubre con placer, esto de que no llegas a un lugar donde te van a enseñar, o sea, sí, hay un montón de información disponible, hay didactas que saben un montón, pero sobre todo la propuesta es tan respetuosa y tan auténtica del propio camino, ¿no? Que también es una aventura ir compartiéndola con otros, ¿no? Porque de biodanza se trata de esto, de danzar la propia vida. Y la escuela es un camino de profundización para es ir descubriendo un montón de sentidos propios de la vida propia. O sea, es un camino de desarrollo, de crecimiento, de crecimiento. Y a la vez, por supuesto, vamos entendiendo todo eso que nos pasa en el aula semanal de biodanza. Y eso para mí también fue muy divertido y agradable,
como ir entendiendo por qué y cómo me pasaban todas esas cosas que me atravesaban de manera tan profunda en mi vida. Porque en el aula de biodanza la vivencia es de ese momento, pero después trasciende, desborda el aula hacia la vida, hacia los vínculos, hacia los sueños. Y bueno, fueron tiempos de profunda transformación. La escuela de biodanza la acompañó momentos muy trascendentales. Y bueno, para mí todo eso tiene un valor inmenso. Y ir descubriendo desde la metodología cómo sucede todo esto es muy gustoso. Ir descubriendo que yo puedo acompañar a otros a ese camino en su vida, doblemente, triplemente gustoso, porque yo empecé la escuela de biodanza, como decís vos, ni remotamente pensando que yo. Me acuerdo, ayer me acordaba cuando César, que fue mi primer facilitador, yo le conté que había decidido la escuela y qué sé yo, me dijo, vas a ser una facilitadora maravillosa. Y yo lo miré como diciendo, no me dores la píldora, deja, voy a ver qué pasa. Y bueno, y pasó de todo. Pero ese es el gran secreto, ese voy a ver qué pasa posible para todos. Cada uno su camino, cada uno su modo, cada uno su propio descubrimiento, digamos, ¿no? Que para mí fue muy, muy de la trascendencia, pero puede ser de muchos órdenes. Bueno, de la trascendencia y de la vitalidad y de todas las de vida. Bueno, no sé de lo que me preguntaste, más o menos, pero ¿qué más? Sí, Eso bueno, nomás. eso nomás. Yo te escuchaba recién y digo, bueno, ¿cómo explicarle a las personas que quieren, qué sé yo, se comunicó mucha gente conmigo preguntándome por el inicio de escuela ahora en abril, y a mí me encanta la curiosidad, ¿no? Yo creo que es una buena puerta para entrarle a la vida con la curiosidad y con esa capacidad de ir y ver, bueno, de qué se trata, cómo es, qué está pasando, qué hacen acá, ¿no? Mucha gente se queda como desde lejos mirando las fotos, los flyers, los videos, diciendo, ay, qué lindo, alguna vez a mí me gustaría hacer eso, o me gustaría sentirme así. Y fíjate que, bueno, yo ya hace muchos años que facilito y mucha gente escribe, pregunta durante, no te digo muchos días, ni muchas semanas, ni muchos meses, muchos años. Ay, A veces pasan 4 o 5 años que la gente está preguntando o preguntándose o mirando lejos diciendo, bueno, en algún momento yo quiero hacer eso o me quiero sentir así o quiero ver de qué se trata. Y digo, esa misma actitud que mi idea no es como juzgarla, al contrario, digo, es algo que nos pasa a todos, ¿no? ¿Cuántas veces miramos de lejos algo, nos encantaría y no damos el paso? Bueno, las aulas semanales de biodanza, tanto como la escuela, son espacio para que uno aprenda a dar ese paso. O sea, es una paradoja, ¿no? O sea, qué lindo, cómo me gustaría, pero hasta que no llego no voy a despertar esa capacidad, ¿no? O no voy a darme cuenta que yo tengo esa capacidad innata en mí. Entonces, cuando digo dar un paso, me refiero a dar un paso hacia lo que deseo, hacia lo que me gusta, hacia lo que me atrae, ¿no? Cuántas veces eso que nos atrae nos da tanto pavor que vamos para otro lado, ¿no? Entonces, este ratito, Adri, yo querría que sirva para explicar un poquito que es complejo, ¿no? Porque a veces la gente ve que dice clases de biodanza y cree que eso es hacer escuela. Las clases semanales, los talleres abiertos, todas las invitaciones a biodanza en general son un espacio para ir y encontrarse con uno, encontrarse con los otros, despertar un poco la vitalidad, la alegría, la capacidad de vincularse afectivamente con las personas, de soñar, de ensayar modos, de sentirnos parte de algo más grande, ¿no? Eso sucede en todas las aulas y obviamente también sucede en la escuela con un mayor ahínco porque estamos durante 2 días de sábado a la mañana a domingo a la tarde conviviendo y eso se hace más presente, se hace más profundo, se enraiza más, se incorpora de una manera más contundente, ¿no? Entonces así, módulo a módulo de la escuela que sucede durante 33 módulos, esa es la formación, después hay una etapa de práctica docente, se hace una monografía de titulación y las personas son facilitadoras, sea que ejerzan o no en el sentido de salir a dar clases, ¿no? Pero
A mí me gustaría, Adri, que seamos más concretas y contemos un poquito más qué es lo que se hace. Porque muchas veces nos encanta ver lo que se ve y creemos que las personas tienen grandes destrezas, por ejemplo, para sentirse felices o para ser afectivas y no se logra comprender qué es lo que se hace en un aula de biodanza. Entonces a mí me gustaría eso, contar un poquito qué se hace en un aula de biodanza y que eso se profundiza en la escuela, ¿sí? Que entonces la escuela no viene a ser una formación profesional tradicional, sino viene a ser un espacio de práctica profunda de esto que se aprende en las aulas, que es aprender a vivir, aprender a fluir, aprender a transitar los procesos, a reconocer la fuerza que tenemos en nosotros. Y todo esto que yo voy diciendo, contar cómo se logra, ¿no? ¿Cómo se logra? A mí me gustaría que cuentes un poquito de eso. Bueno, las clases semanales son una experiencia que sucede para cada uno diferente. Por eso muchas veces cuando estamos a las clases, mucho le decimos a la gente, vení y conocer. Porque en verdad para cada persona el registro es diferente. Pero sobre todo tiene que ver con la posibilidad de encontrarse con uno mismo y encontrarse con los otros, saber que uno pertenece a algo un poco más grande. Y cada clase trabajamos, decimos, danzamos en esos tres niveles de vinculación. O sea, hay música, hay consignas con patrones de movimiento que no son coreografiados, no precisan habilidades especiales. Eso es muy importante decirlo, porque, por ejemplo, yo en lo personal tardé como 3 años en llegar, y tenía dos amigas que me invitaban activísimamente a llegar. Y yo decía, sí, yo había probado ir a algunas clases de salsa y qué sé yo. Digo, yo tengo dos pies izquierdos, yo no voy a ir a danzar. Claro, estoy súper discoordinada, al ratito ya estoy haciendo lo que quiero, ¿viste? Me fui de la coreografía. Y bueno, este aquí que la biodanza es para eso. Es para descubrir por dónde quiero ir, lo que a mí me pasa, saber que uno llega al aula como está, con lo que tiene. A veces llegamos tristes, llegamos preocupados, llegamos desanimados, llegamos dudando de la propia fuerza. Otras veces no, o llegamos aburridos. Cada uno llega con lo que tiene, no hay que estar espléndido, no es como una fiesta a la que te invitan y vas a decir, bueno, no tengo onda. No se trata de eso. Se trata de que cada uno va en su propio, en su propia situación, con su propia realidad, y a ver cómo es poner eso en el movimiento. Música con movimientos, ciertos patrones de movimientos que son pautados por el facilitador, que generan o facilitan el acceso a nuestro sentir en el cuerpo. A mí en lo personal fue un camino de reconocimiento de mi corporeidad maravilloso, de entender qué es lo que me pasa en la panza, no es que comí de más, sino que algo me está molestando. ¿Sabes que yo, por ejemplo, yéndome un poco, pero justo pensaba hoy, hay tantas propagandas, viste, de Buscapina y no sé qué cosas para la panza, presentadas de manera, o sea, ¿te sentiste incómodo? Tomate una Buscapina que se te pase el dolor de panza. Bueno, de ese nivel es el discurso que se va deconstruyendo en biodanza. Entender que yo soy mi cuerpo y que moviéndome comprendo lo que me pasa, lo que siento, lo que me gusta, encuentro mi propia fuerza, voy entendiendo hacia dónde quiero ir, que no es lo mismo estar sola que mirarme en los ojos de los otros, que entender que los otros me ven de un modo que es único también, y yo me voy descubriendo en esa mirada. Ya todo eso va pasando en las clases de yoga. En un proceso que es muy suave, porque a mí eso es lo que me gusta, es señalar, es suave, es siempre una invitación. Nosotros tenemos en la punta de la lengua la palabra invitación, porque de verdad la biodanza es una invitación. Vos vas como querés, hasta donde querés, y encontrás también ahí una respuesta. ¿Cómo es para vos
¿Y cómo es tu ritmo? ¿Y a qué crees? Mira, bueno, contarles también, ¿no? Muchos de los que están ahí acompañando ahora y que seguramente van a ir viendo, saben de qué se trata la biodanza. Y hablar de la biodanza es como hablar de la vida, ¿no? Eh, Tiene que ver con la experiencia que cada uno tuvo. Todos en un aula son invitados a lo mismo, como decía la Adri, ¿no? Es una invitación. Y cada uno lo hace a su modo. Y hay un espacio en donde compartimos cómo es para mí, para cada uno de los participantes, y vamos también descubriendo, porque muchas veces vivimos tan enmimismados en nosotros mismos, que creemos que la vida es lo que nosotros pensamos, como nosotras lo sentimos, y esperamos del mundo lo que nosotros daríamos, ¿no? Muchos de nosotros sufrimos esta situación, sufrimos en nuestros vínculos por esperar algo que los demás no dan o no lo dan en la misma medida, ¿no? Estoy hablando de cosas simples, sutiles, pero es así de simple. Y a medida que vamos compartiendo y escuchando a los demás, nos vamos dando cuenta que realmente cada uno vive en su propia realidad, que tiene que ver con su propia capacidad de percibirse, de percibir a los demás, de comprender, que tiene que ver muchísimo con el sistema de creencias de cada uno, que tiene mucho que ver con las experiencias previas, con la posibilidad, con el animarse, ¿no? Entonces, esto mismo ya va produciendo un efecto en mí, en mi vida, en mis decisiones también, hasta en mis reacciones, que uno diría, bueno, son espontáneas, son automáticas, son inconscientes, pero va profundizándose una comprensión del ser humano que cada uno es y que somos cuando estamos juntos, que van haciendo, ¿no?, un camino en nosotros de mayor apertura, de más paciencia, de más compasión en el sentido de sentir pasión con el otro y también de esa paciencia que hace falta, ¿no?, para vivir lo que nos toca vivir. Y en ese camino también sentirnos acompañados y saber que somos capaces de acompañar, como decías vos, de una manera respetuosa. Porque cuando uno se da cuenta de que realmente a todos nos cuesta, se nos dificulta ciertos momentos, que cada uno lo vive a su modo, como decía recién, por sus experiencias previas, por su capacidad de comprender, por su confianza en la vida o lo que fuera, empieza a aparecer bueno, lo que tanta publicidad tiene por ahí, ¿no? Ser empáticos. ¿Eh? Eh, no sé, yo creo que es como cuando uno está embarazado, ¿no? Está embarazado y ves embarazado por todos lados. Vos te estás por comprar un auto y ves el auto que vos estás queriendo por todos lados, quiere decir que ese auto. este, Todos estos días viendo las publicidades, los reels, las cosas, decía, wow, cuánto anhelo de empatía, ¿no? Cuánto anhelo de empatía. Y muchas veces buscamos la empatía porque necesitamos que sentirnos acompañados en lo que nos pasa, ¿no? Bueno, y para mí el espacio de biodanza, el aula semanal y por supuesto la escuela, que como dijimos es un espacio de profundización de esto, de enraizar eso que vamos hablando, comentando, conversando y compartiendo, es donde aparece naturalmente la empatía, ¿no? Aparece naturalmente. De hecho, eh, no lo hacemos a través de afirmaciones ni de prácticas conscientes de que eso debe ser así, de que yo debo ser empático, debo ser amoroso, sino sabiendo que lo somos, generando las dinámicas y en el contexto del grupo para que las personas puedan expresar eso que es inherente al ser humano, ¿no? Entonces, eh, por acá decía, bueno, contarles que hacemos rondas, que hacemos ensayos en el sentido de que lo hacemos, practicamos caminar a dos, caminar en grupo, caminar con determinación, caminar, eh, surge la alegría siempre, pero en esos distintos caminares, con distintas músicas, cada uno de los participantes va conectando con la emoción, con esa potencia que existe, que tiene muchas cualidades. Y después eso naturalmente se expresa en la vida. Como decía la Adri, se diluyen las fronteras, trasciende, desborda y se manifiesta, ¿no? Entonces, no es un baile,
De hecho, los bailes cuentan las historias de las comunidades, ¿no? En esta historia, en este baile que cada uno va a ir haciendo y va a ir despertando y desplegando, va a ir contándose su propia vida, contando su propia, su propia, me gusta la palabra, bueno, su propia aventura, ¿no? De estar vivo, viviendo, compartiendo. Y como decía la Adri, es también de una manera dulce, suave. Hay momentos de fervor, hay momentos de pasión, hay momentos de euforia, hay momentos también de las emociones que están anidadas en nuestro cuerpo, porque todo lo que nosotros sentimos está en nuestro cuerpo, está ahí haciendo lo suyo. Nuestros miedos, nuestras frustraciones, nuestras tensiones, nuestra incertidumbre hecha cuerpo, ¿no? Que nos pone por momentos tiesos, más rígidos. Bueno, cuando uno empieza a moverse muy lentamente, eso se va diluyendo, se va tomando la dimensión que tiene, que nunca es tan inmensa, ni nunca es tan imposibilitadora de una buena vida, ni de ir por nuestros sueños, ni nuestros deseos, ¿no? O sea, cada vez que bailamos en los términos de biodanza, estamos contando la historia de nuestra vida, recordándola, reviviéndola, y a la vez también reimprimiendo. Es decir, vamos teniendo vivencias nuevas que vienen a hacer lo suyo sobre esas que hubiéramos tenido que quizás no fueron tan buenas, ¿no? Entonces, y esto va sucediendo progresiva, paulatinamente, clase a clase, y durante los módulos de escuela con más profundidad, y como decía la Adri, también vamos escuchando y compartiendo la teoría, que es vasta, tiene un modelo teórico y un montón de teoría súper consistente, en donde vamos comprendiendo cómo es que esto sucede, que es de una manera simple, amable, que sucede estando en grupo, mucho más simplemente, ¿no? Entonces, esto es lo que hacemos, es un espacio de exploración, de investigación, de descubrimiento, de hacerlo con compañía, de volver a mirarnos y mirar la vida y a los demás, también con otros ojos, ¿no? Con otro permiso. Sí. Sí, me encanta la palabra permiso. Y estaba pensando mientras te escuchaba que me parece re importante contar que a veces puede haber, o yo la tuve, o por ahí mis hijos, o gente allegada a mí, ya va a ir por como un cierto prejuicio acerca de la emocionalidad. Por ejemplo, decía a mi hijo, bueno, pero yo ya soy muy emocional, mamá, no necesito ir a desbordarme. Entonces eso quiero decir, no se trata, la emocionalidad no se trata de buscar un desborde, no es una actividad catártica, no es para hacer catarsis. Las emociones, al mover nuestro cuerpo, las emociones se mueven y muchas veces aparecen, pero el proceso es siempre integrador y siempre cuidadoso y siempre para el crecimiento, siempre para que todo tome su lugar y cada uno pueda tomar contacto con todas las fortalezas, con toda la potencia, con todas las capacidades y las potencialidades que tiene en la vida, integrando a lo mejor una situación difícil, ¿no? No es que ignoramos las dificultades, pero que en biodanza nos centramos y hacemos poco trabajando las potencias. Y que eso, pasado por la danza y por el cuerpo, es altamente integrado. Sí, bueno, integración significa para nosotros, y lo decimos en términos de poder ir juntando lo que yo siento con lo que yo pienso, con lo que yo hago, ¿no? Salir como de esa discusión en la que siempre estamos, si yo tengo que hacer esto, porque lo que yo pienso es esto otro, y entonces al final me salió tal cosa, ¿no? En esa conversación permanente que uno tiene con lo que va haciendo y lo que va sucediendo en su vida. En ese sentido, integrador, que se va logrando un mayor nivel de madurez. A mí me gusta usar la palabra madurez. Las emociones van a estar siempre, van a ser parte de nuestra vida y son necesarias, ¿sí? Ahí dice Ale que vivimos en una sociedad que desprecia las emociones y nos obliga a reprimirlas. La danza nos permite darles lugar, expresarlas y asumirlas para hacer algo con ellas. También diría que
las emociones son también del instante, ¿no? Es como la reacción a algo que sucede que yo lo vivo de tal manera. Buscamos en biodanza poder ir madurando nuestra capacidad de entregarnos a esa emocionalidad que es parte de la vida para permitirnos que emerjan los sentimientos, ¿sí? Que son ese estado en el que nos llevan a estar ciertas emociones que se presentan permanentemente en nuestra vida. Y acá es donde para mí hay una perla maravillosa en este sistema, no solamente que nos invita a vivir las emociones, a darle lugar, a reconocerlas, también quizá te aparece el deseo y la necesidad de nombrarlas, pero a darnos cuenta que son parte, ¿sí? No es algo que hay que evitar, ni hay algo que hay que manejar o que hay que conducir o hay que controlar, ¿no? Que de hecho reprimirlas o quererlas controlar es también una manera de no sentirnos vivos plenamente, ¿no? Viste que está muy de moda el término gestionar mis emociones, gestionar mi energía. Sí, a mí me da mucho, o sea, me parece fundamental respetar los otros sistemas, ¿no? En el sentido de que muchos sistemas hacen hincapié, buscan, y las personas de hecho buscan, ¿no? Gestionar, controlar, administrar, hacerlas, ponerlas al servicio, al beneficio, o de hecho, qué objetivos tengo de acuerdo a eso, a ver qué emociones necesito generar. O sea, está genial, ¿no? Son otros sistemas. Nosotros en biodanza buscamos que la persona pueda reconocerse a través de toda esa emocionalidad que forma parte de su cotidiano, pero que hay otras que por ahí no están emergiendo porque no tienen un espacio. Y un espacio de biodanza emergen y permiten a la persona refrescarse, renovarse, ¿sí? Reconocerse, y de tal manera también aparecen en la vida estas otras emociones y posibilidades que generan novedad, ¿sí? Y cuando uno va tranquilo viviendo la vida, sabiendo que la novedad va a aparecer permanentemente y que no hay que temerle, que es bueno entregarse, que es bueno fluir, que es bueno permitirles el espacio a estas emociones, estas sensaciones que son mías, son de mi vida, son parte de mí, ¿sí? Si yo permito que esto se vaya expresando y vaya tomando un lugar, y me entrego a ese proceso que está sucediendo mansamente, con confianza en mí, en mi inteligencia, en la vida que pulsa en mí, voy a poder acompañarme, ¿sí? Y permitirme a mí mismo descubrir hacia dónde me estoy llevando, que no es alguien de afuera que me dice lo que vos tenés que hacer, sino que soy yo mismo, ¿no? Soy yo misma que me estoy dando estos mensajes, esta capacidad de escucharme, es a través de las emociones y las sensaciones, no de lo que yo pienso, porque Permiso. sí, exacto, ¿no? Darme permiso a que todo ese mundo interno maravilloso que está en cada uno de nosotros, dice acá Biodanza Más. Las emociones nos dan información de qué cosas nos hacen bien y qué no, a qué me acerco y a qué me alejo. Exacto. Si yo pudiera ser respetuoso de eso que es mío, que no me lo puso nadie, no me lo... Quizá mi vida fuera... Hola, hermosa. Quizá mi vida pueda ser un poco más dulce, más entera, más potente, más permeable, más muchas cosas, ¿sí? Entonces nosotros no vamos a buscar un espacio de danza a controlar, ni a gestionar, ni a administrar. Vamos a buscar la madurez de la persona en permitirse ser quien es y sentir lo que siente. Y clase a clase vamos generando una mayor percepción, una mayor sutilización en nuestra percepción a través de todos los sentidos, ¿sí? De la vista, del oído, que son de distancia, del gusto, del olfato, ¿sí? Del tacto. Por eso es importante saber que nuestro cuerpo está lleno de inteligencia y que necesita espacios en donde esa inteligencia se despierte, se exprese, sin prejuicios, como decías vos hoy. Eh, yo muchas veces escuché y siempre me da mucha gracia, ¿no? Cuando la gente viene por primera vez a Bianza y te dice, ah, no, a mí no me gusta que me toquen, ¿no? A mí no me gusta que me toquen. O, ah, no, es un espacio donde la gente va a toquetearse. Yo lo traigo acá porque me parece algo muy interesante. Eh, Cada sistema trabaja con sus recursos, con sus mecanismos de acción. En biodanza, un mecanismo de acción súper importante es el encuentro y el contacto. Es muy importante. Y poder descubrir que no es lo mismo el contacto que la caricia. Y que no es lo mismo una palabra, ¿sí? Que supuestamente pretende calificar o acariciar,
a un gesto, una mirada, ¿sí? Una presencia cálida. Todos tenemos esa posibilidad, dice Ana de Embalse. ¿Qué tal? Bienvenida a mi corazón. Entonces, todo esto de lo que estamos hablando se va despertando y se va poniendo en primer plano en un aula de biodanza y más aún en una escuela, en donde empezamos a abrirnos a qué es estar vivo, qué son las emociones, qué son los sentimientos, la intuición de qué está hecha, nuestros instintos, la importancia que tienen en nuestra vida, ¿sí? Digamos, sin estar conversando todo el tiempo de esto, entramos en esa dimensión de la existencia, en donde el cuerpo, en toda su dimensión maravillosa y mágica, hacen su magia, ¿sí? Hacen su magia. Es un proceso alquímico en donde uno cada vez va siendo más sí mismo, descubriéndose, ¿no? Entonces, para los que tienen deseo, porque les gusta cuando ven una foto de la gente contenta en biodanza, eso se logra en cada clase. Se logra en cada clase con ejercicios muy simples, con música que está estudiada para generar algo, para que la persona logre, cada uno de los participantes, llegar a determinados estados. Estados sensibles que te permiten mirar la vida y a todo lo que existe y a vos mismo de una manera sensible, de una manera honesta, que es lo más importante. Yo realmente creo que hay muchísimos sistemas maravillosos y realmente creo que biodanza en este sentido es lo más maravilloso que yo conozco porque te lleva a un nivel de honestidad con vos mismo, en donde no hay nada que esté bien o está mal, es. Y mirar así al mundo y a los demás también es muy aliviador y liberador. Creo que ese es el regalo más grande, ¿no? Un mayor nivel de libertad, un mayor nivel de aceptación, ¿sí? Y sucede naturalmente, porque tenemos esa disposición y esa inteligencia, cada uno de nosotros. Bueno, ya se nota que estamos enamoradas de la biodanza. Y una cosa que es muy, muy, muy sencilla y parece obvia, pero que para mí resalta así en todo esto, ¿no? Que el movimiento llega la novedad llega con el movimiento. O sea, es necesario movernos. El movimiento puede ser acercarme o alejarme, o ir hacia adentro o ir hacia afuera. Pero toda esta novedad que aparece por el movimiento y que puede ser, bueno, solamente decidir ir a ver qué es biodanza o qué pasa en la clase o qué pasa en la escuela. Y saber que, bueno, es eso, es un descubrir. Y solo puedo descubrir si me muevo, si voy, si doy el paso. Sí, bueno, mi corazón me parece que está genial hasta acá, un ratito. Eh, sí decir que, bueno, desde mi lugar, ¿no? Para mí, acompañar este proceso de profundización en una escuela eh, o de formación profesional, porque bueno, también implica una formación profesional que uno puede elegir ejercerla o no. No es que uno empieza la escuela para ser facilitador y debe facilitar, quizá uno no facilite nunca profesionalmente, pero realmente vivir de esta manera, con esta invitación que nos hizo Rolando Toro a cada uno de los que dijimos, a ver, ¿de qué se trata esto? Ay, yo quiero sentirme así. Eh, También es un honor para mí, obviamente, como decías vos, una alegría inmensa. Aparte, a veces vos decís, wow, qué impresionante lo que somos capaces los seres humanos, ¿no? Y no es que un facilitador o un director de escuela va a generar en la persona lo que genera. La persona se entrega, hace su movimiento y descubre. Y le pasan cosas maravillosas en su vida. Entonces, en ese sentido, los facilitadores, coordinadores de escuela, directores de escuela, somos aliados. Y obviamente que es recíproco, ¿no? Obviamente que es recíproco. Entonces, este camino es para encontrar aliados, para reaprender a cómo es acompañar y dejarnos acompañar, a saber que lo que nos pasa y está bueno siempre tiene que ver con otros, ¿no? Y que Eso, solamente viviéndolo
lo vamos a recordar, porque lo sabemos, lo sabemos. Sí, no seríamos quienes somos si no hubieran estado los otros en nuestra vida, ¿no? Los padres, los amigos, los primos, los sobrinos, los abuelos, ¿no? Los maestros. eh, y de adultos, por momentos nos olvidamos de esas cosas, ¿no? Y empezamos con esta cultura que tenemos, a pensar que lo logramos solo, que lo podemos solo y que solo vamos a no sé cuánta cosa, ¿no? Y eso no sucede. Entonces, es con otros. Y en un espacio semanal y en un aula, en un grupo de escuela, vamos profundizando en esto y dándonos cuenta de que nuestra cultura, la que vivimos, necesita de más personas, que nos replanteemos esto de que no estamos solos. ¿Sabes qué, Lau? Más, más ahora en este momento, porque yo creo que, bueno, el momento histórico que nos toca, con la pandemia, con todo lo que pasó, la guerra que está sucediendo, justamente nos lleva, creo que todos hicimos un movimiento hacia adentro y nos encontramos también con esta certeza. Por Así eso me es. parece tan fantástica en este momento la invitación de salir hacia afuera, a encontrarme verdaderamente con otros, a ver cómo es. Bueno, y ahí siempre cada tanto, ¿no? Pasan cosas comunitariamente, bueno, ahora con esto mundial. eh, Creo que las aulas de biodanza son un buen lugar donde reconocernos en toda esa necesidad y ese hambre que tenemos de estar con otros, ¿no? De que la soledad no es para nosotros, de que no estamos hechos para estar encerrados, ni quietos, ni solos. Entonces un espacio de danza es eso, para estar en movimiento con otros y descubriendo lo que es esto de estar vivos, de sentirnos vivos, así. Qué Bueno, mi linda. corazón, dale. Bueno, vamos a compartir esto con la gente que va Dale. preguntando, ¿eh? Bueno, y nos vemos esta Bueno, noche me para danzar la encanta. vida. Sí. Chao. Besito, besito, besito a todos. Gracias. Chao a todos. No, no alcancé a ver yo. Ahora miro.